Un hombre que tenía todo, dinero, poder, respeto, permitió que el hijo de una desconocida durmiera sobre su hombro durante un vuelo nocturno. Esa decisión, que parecía insignificante, cambiaría su vida para siempre. Lo que descubrió esa noche no estaba en ningún contrato ni en ninguna cuenta bancaria. Before we dive into the story, please like the video, subscribe to the channel. Y activar la campanita, porque en Relatos de Hakim Sarin contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Hay personas que construyen imperios para no sentir el vacío. Adrián Salvatierra era una de ellas. A sus 42 años, su nombre aparecía en revistas de negocios, sus conferencias eran aplaudidas de pie y sus decisiones movían millones. Vestía trajes hechos a medida, viajaba siempre en primera clase y jamás repetía hotel. Todo en su vida estaba perfectamente calculado. Todo, menos su soledad. Aquella noche, abordó el avión con la misma rutina fría de siempre. Maletín en mano derecha, teléfono en la izquierda, mirada al frente. No observaba rostros, no intercambiaba sonrisas. Para él, los aeropuertos eran solo puentes hacia la siguiente meta. Se sentó junto a la ventanilla, colocó sus auriculares y abrió un informe financiero que debía revisar antes del aterrizaje. Entonces la escuchó. No fue un grito, no fue un escándalo, fue un llanto pequeño, quebrado, desesperado. Un bebé. Adrián apretó los labios, cerró los ojos unos segundos esperando que el sonido desapareciera, pero no lo hizo. El llanto se intensificó, llenando la cabina con esa mezcla de fragilidad y urgencia que solo un niño puede transmitir. Giró la cabeza con evidente molestia. En el asiento contiguo, cruzando el pasillo, una joven intentaba calmar a su hijo. Tendría unos 25 años, llevaba el cabello recogido con descuido y una manta demasiado delgada cubría al pequeño. Sus manos temblaban mientras susurraba: «Tranquilo, mi amor, ya estamos llegando, por favor». Algunos pasajeros comenzaron a suspirar, otros hicieron comentarios en voz baja. La incomodidad se extendía como una ola silenciosa. Adrián volvió la vista a su pantalla, pero algo le impedía concentrarse. Cada sollozo golpeaba su concentración como una gota constante. Intentó subir el volumen de sus auriculares. No funcionó, porque el sonido no era solo ruido, era un recuerdo. 10 años atrás, él también había sostenido a un bebé que lloraba en la madrugada. También había caminado de un lado a otro intentando calmarlo, y también había prometido que siempre estaría ahí. Hasta que un accidente lo cambió todo. Sacudió la cabeza como si quisiera expulsar el pensamiento. No era momento para eso, no era el lugar. Él ya no vivía en el pasado, él había aprendido a blindarse. Pero cuando volvió a mirar, vio algo que lo desarmó. La joven madre no estaba molesta, no estaba enfadada, estaba avergonzada. Se disculpaba con desconocidos por el simple hecho de que su hijo necesitaba consuelo. «Perdón, ya se va a calmar, lo siento mucho», repetía casi en un susurro. El bebé seguía llorando. El avión alcanzó su altura de crucero y las luces se atenuaron. La penumbra hizo que la escena fuera aún más íntima. Adrián observó cómo ella intentaba acomodarse sin espacio suficiente. Estaba sola, completamente sola. Y en ese momento, algo dentro de él se quebró muy despacio. No fue compasión inmediata, no fue heroísmo, fue reconocimiento. Reconoció ese cansancio en los ojos, reconoció ese miedo de no saber si estás haciendo lo suficiente, reconoció esa sensación de luchar contra el mundo mientras el mundo te juzga. Bajó lentamente sus auriculares. El llanto del bebé parecía menos molesto y más humano. Adrián apoyó los codos en los apoyabrazos y observó en silencio unos segundos más. Su corazón latía con una intensidad incómoda. No entendía por qué aquella escena lo afectaba tanto.
Él era un hombre acostumbrado a tomar decisiones frías, rápidas, estratégicas. Pero esta no era una decisión financiera. Era algo más. Y sin saber todavía que ese gesto cambiaría su destino, Adrián tomó aire lentamente, porque esa noche, en medio de un vuelo ordinario, estaba a punto de enfrentarse a algo que ningún negocio millonario le había aprendido a manejar: el peso de un corazón que aún sabía sentir. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero suficiente para romper la distancia invisible que existía entre ellos. Adrián retiró la mano lentamente, como si temiera haber cruzado un límite. La joven acomodó mejor al bebé contra su pecho y murmuró un «gracias», casi inaudible. El llanto no se detenía. Era un llanto persistente, cansado, como si el pequeño estuviera pidiendo algo más que silencio. Algunos pasajeros ya miraban con evidente molestia. Una mujer 2 filas atrás chasqueó la lengua. Un hombre suspiró exageradamente. La presión en el ambiente era palpable. Adrián tragó saliva. Podía ignorarlo. Podía volver a colocarse los auriculares y desaparecer del momento, como hacía siempre que algo lo incomodaba emocionalmente. Esa era su especialidad, evadir. Pero no lo hizo. Observó cómo la joven intentaba mecer al bebé sin espacio suficiente. El asiento estrecho, el cinturón, el murmullo del motor, todo parecía jugar en su contra. Sus manos temblaban ligeramente, no por torpeza, por agotamiento. «Debe estar incómodo por la presión», dijo Adrián de pronto, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar conversación. Ella lo miró con cierta cautela. «Sí, el médico dijo que sus oídos podrían dolerle. Tiene fiebre desde ayer». Fiebre. Esa palabra golpeó algo profundo dentro de él. «¿Viaja sola?», preguntó con voz más baja. Ella asintió. Siempre. No hubo que explicar más. El bebé comenzó a llorar con más intensidad. No era escandaloso, pero sí desesperado. Adrián sintió cómo cada sonido atravesaba la coraza que había construido durante años. Y entonces, casi sin pensarlo, se inclinó ligeramente hacia ella y dijo: «Si quiere, puedo sostenerlo un momento. Tal vez cambiar de postura lo calme». La joven dudó. Miró el traje elegante, el reloj costoso, el rostro serio. No encajaba con su realidad, pero tampoco vio malicia. Solo vio sinceridad. Con cuidado, se desabrochó el cinturón y con movimientos lentos colocó al bebé en brazos de Adrián. El contacto fue inmediato. El pequeño seguía llorando, pero cuando Adrián lo apoyó contra su pecho y sostuvo su espalda con firmeza, algo cambió. El llanto se volvió más débil, más espaciado. Adrián ajustó ligeramente su hombro instintivamente, como si su cuerpo recordara un gesto que su mente intentaba olvidar. «Shh, tranquilo, aquí estoy», susurró casi sin darse cuenta. La joven lo observaba con asombro. En menos de un minuto, el bebé dejó de llorar. El silencio fue tan repentino que parecía irreal. El pequeño respiraba profundo, con la mejilla apoyada sobre el hombro de un hombre que llevaba años sin permitir que nadie se acercara demasiado. Adrián sintió el peso cálido del niño y con él una avalancha de recuerdos que había mantenido enterrados. Recordó madrugadas interminables, recordó pequeñas manos agarrándose su camisa, recordó una risa que ya no existía. Su garganta se tensó, pero esta vez no huyó del recuerdo. La joven rompió el silencio. «No sé cómo hizo eso, llevo horas intentando que duerma». Adrián esbozó una sonrisa leve. A veces solo necesitan sentir estabilidad. Ella lo miró con curiosidad. «¿Tiene hijos?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Él guardó silencio unos segundos, luego respondió con honestidad contenida: «Tuve». No dio más detalles. No hacía falta. La joven bajó la mirada con respeto. «Lo siento». Adrián negó suavemente con la cabeza. «Yo también».
El avión seguía su curso, pero dentro de ese pequeño espacio se había creado una burbuja distinta. Ya no había molestia alrededor. Algunos pasajeros incluso observaban la escena con discreta ternura. La madre suspiró por primera vez desde el despegue. Sus hombros descendieron. El cansancio se hizo visible ahora que la tensión desaparecía. «Me llamo Lucía», dijo en voz baja. «Adrián». Ella sonrió con timidez. «Gracias, Adrián». Él no respondió de inmediato. Estaba concentrado en la sensación del pequeño respirando acompasadamente contra su pecho. Era un ritmo suave, constante, casi terapéutico. Por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en cifras, no estaba calculando estrategias, no estaba revisando pendientes. Estaba presente. Y en esa presencia descubrió algo inquietante. No le molestaba sostenerlo, no le incomodaba la cercanía, no le asustaba el recuerdo. Lo que realmente le asustaba era darse cuenta de cuánto había extrañado sentir algo así. Lucía lo observaba en silencio, como si percibiera la transformación sutil que ocurría frente a ella. Afuera, el cielo nocturno era oscuro y vasto. Dentro del avión, en un asiento común, un hombre acostumbrado a tener el control estaba perdiéndolo, pero de la manera más inesperadamente hermosa. Y todavía no sabía que ese simple gesto era solo el comienzo. El pequeño seguía dormido. Su respiración era tranquila, constante, como si hubiera encontrado un refugio inesperado. Adrián permanecía inmóvil, cuidando cada movimiento para no despertarlo. Hacía años que no sostenía a un niño así, con esa mezcla de firmeza y ternura. Y sin embargo, su cuerpo lo recordaba todo. Lucía lo observaba en silencio, con una gratitud que no sabía cómo expresar sin incomodarlo. «Se ve que sabe hacerlo», dijo, finalmente, en voz baja. Adrián soltó una leve exhalación. «Supongo que hay cosas que uno nunca olvida». Ella dudó unos segundos antes de preguntar. «¿Hace mucho...?» Él comprendió la pregunta sin que terminara la frase. Miró al frente, hacia la oscuridad del pasillo apenas iluminado. 10 años, respondió. Su voz no tembló, pero se volvió más lenta. Un accidente, una carretera mojada, una llamada que nadie quiere recibir. Lucía llevó una mano a su pecho, como si pudiera sentir el peso de esas palabras. «Lo siento mucho», susurró. Adrián asintió ligeramente. Durante años había aprendido a decir esa historia como si hablara de un balance financiero, sin emoción, sin grietas, pero sostener a ese bebé removía algo distinto. No era solo memoria, era ausencia. El silencio después de perder a alguien así es lo más difícil, continuó él, casi sin darse cuenta de que estaba hablando más de lo habitual. La casa se vuelve demasiado grande y uno demasiado pequeño. Lucía bajó la mirada. Yo le tengo miedo a eso, a que algún día algo me lo quite. Adrián la miró por primera vez con profundidad, no como empresario, no como extraño, como padre. No piense en eso, dijo, con suavidad. Hoy está aquí, eso es lo que importa. El avión vibró ligeramente por una turbulencia leve. Lucía se tensó instintivamente, pero Adrián sostuvo al pequeño con seguridad. El bebé ni siquiera se movió. «Viajo porque necesita tratamiento», explicó después de unos segundos. «En mi ciudad no pueden atenderlo como es debido. Trabajo limpiando casas, a veces doblo turnos. No me importa el cansancio, solo quiero que esté bien». Adrián escuchaba con atención genuina. No era lástima lo que sentía, era admiración. «¿Y el padre?», preguntó con cuidado. Lucía sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. Se fue cuando supo que el niño tenía problemas respiratorios. Dijo que no estaba preparado para una vida así.
El silencio volvió a instalarse entre ellos. Adrián sintió una mezcla de indignación y tristeza. No entendía cómo alguien podía huir de algo tan frágil, pero también sabía que no todos soportan el peso del miedo. El miedo hace que algunos corran y que otros se queden, dijo. Él finalmente. Lucía sonrió con una fuerza silenciosa. Yo me quedo. Y esa respuesta atravesó a Adrián como una verdad pura. Durante años, él también había corrido, no físicamente, pero sí emocionalmente. Se refugió en el trabajo, en los contratos, en las cifras. Se convenció de que amar era arriesgar demasiado, de que sentir era exponerse a perder otra vez. Pero en ese momento, con un niño respirando contra su hombro y una madre valiente frente a él, esa teoría comenzaba a desmoronarse. ¿Nunca quiso volver a intentarlo?, preguntó Lucía con timidez, como si temiera invadir terreno prohibido. Adrián pensó la respuesta antes de hablar. Quise, admitió, pero me volví experto en mantener distancia. Es más fácil controlar un negocio que un corazón. Lucía soltó una pequeña risa suave. Eso suena muy triste. Él también sonrió. ¿Lo es? El avión avanzaba en la noche, ajeno a la conversación que estaba transformando a dos extraños. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, casi confidencial. Lucía observó a su hijo dormido. No sé cómo agradecerle esto. Adrián negó la cabeza. No me debe nada. Tal vez me hizo un favor sin saberlo. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Un favor? Adrián miró al pequeño una vez más. Sus dedos diminutos se aferraban inconscientemente a la tela de su saco. Recordarme que todavía puedo sentir algo que creí perdido. Lucía guardó silencio, comprendiendo que esa frase llevaba más verdad de la que él estaba dispuesto a explicar. El avión anunció que faltaban 40 minutos para aterrizar. El tiempo parecía haberse acelerado de pronto. Adrián sintió una extraña sensación de urgencia. No quería que el momento terminara. No quería volver a ser el hombre distante que había sido al abordar el vuelo. Pero sabía que la vida real esperaba al otro lado. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de querer volver a ella exactamente igual. El anuncio del piloto marcó el inicio del descenso, pero dentro de Adrián algo apenas comenzaba a elevarse. Miró por la ventanilla. Las luces de la ciudad aparecían como pequeñas constelaciones artificiales, ordenadas, predecibles, justo como había intentado que fuera su vida durante los últimos 10 años. Control, precisión, distancia. Bajó la mirada hacia el niño que aún dormía sobre su hombro. El pequeño se movió levemente, acomodando su mejilla contra el saco oscuro. Adrián sintió esa presión mínima como una corriente eléctrica que le recorría el pecho. Lucía habló en un susurro. Siempre se despierta cuando el avión empieza a bajar. Tal vez hoy no, respondió él con una calma que ni él mismo reconocía. El bebé abrió ligeramente los ojos, pero en lugar de llorar, soltó un pequeño suspiro y volvió a cerrarlos. Adrián sonrió sin darse cuenta. «Confía en usted», dijo, Lucía observándolo con atención. Esa palabra lo golpeó con una fuerza inesperada. Confianza. Durante años nadie había confiado en él en un plano emocional. Sus socios confiaban en su inteligencia, sus empleados en su liderazgo, los inversionistas en su visión estratégica. Pero confianza humana, esa era otra cosa. Hace tiempo que nadie descansa sobre mí, confesó sin mirarla. Lucía entendió más de lo que él decía. El avión tocó tierra con suavidad. Algunos pasajeros aplaudieron brevemente. Las luces se encendieron poco a poco, trayendo de regreso la realidad. El murmullo comenzó a llenar la cabina mientras todos se preparaban para levantarse. Adrián sintió una resistencia interna. Sabía que debía devolver al pequeño a los brazos de su madre.
Sabía que ese momento tenía fecha de caducidad. Con cuidado extremo, ayudó a Lucía a acomodarlo nuevamente contra su pecho. El bebé se removió, pero no lloró. Solo buscó instintivamente el calor conocido de su madre. Lucía ajustó la manta y levantó la mirada hacia Adrián. «Gracias, de verdad». Él asintió, pero esta vez no fue un gesto automático, fue consciente. «Espero que todo salga bien en el hospital», dijo con sinceridad. Ella dudó un segundo antes de hablar. «Tengo miedo, pero no puedo permitirme rendirme». Adrián sintió esa frase en lo más profundo. Él sí se había rendido en algún momento. Se había rendido al dolor. Se había rendido a la posibilidad de volver a amar. «Va a salir bien», respondió, más convencido de lo que esperaba. «Su hijo es fuerte, y usted también». Los pasajeros comenzaron a avanzar por el pasillo. El momento se estrechaba. Lucía tomó su pequeña mochila y sostuvo al niño con firmeza. Caminaron juntos hasta la puerta del avión. El aire frío del aeropuerto los envolvió al salir. Allí, frente a la salida, se detuvieron. Ese era el punto final lógico. Adrián pensó en pedir su número. Pensó en ofrecer ayuda económica inmediata. Pensó en decir algo más significativo, pero algo lo detuvo. No quería que ese gesto se sintiera como lástima. No quería convertir un momento humano en una transacción. Lucía fue quien rompió el silencio. «Tal vez nunca volvamos a vernos», dijo con una pequeña sonrisa melancólica, «pero hoy no me sentí sola». Esa frase quedó suspendida entre ellos. Adrián tragó saliva. Durante años él había vivido rodeado de gente y completamente solo. «Yo tampoco», respondió finalmente. Se miraron unos segundos más, como si intentaran memorizar ese encuentro improbable. Luego ella dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la zona de equipaje. Adrián la observó alejarse. Algo dentro de él gritaba que no dejara que terminara así. Pero se quedó inmóvil, hasta que la perdió de vista entre la multitud. Esa noche, en la habitación silenciosa de su hotel de 5 estrellas, Adrián dejó el saco cuidadosamente sobre la silla. Se quedó mirándolo. Todavía podía sentir el peso del niño en el hombro. Todavía podía escuchar esa respiración tranquila. Se sentó en el borde de la cama y apoyó los codos en las rodillas. La habitación era lujosa, impecable y completamente vacía. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era cómodo, era insoportable. Se llevó las manos al rostro y cerró los ojos. Una lágrima cayó sin permiso. No era solo por su pasado, era por el presente, por darse cuenta de cuánto se había aislado. Sacó su teléfono. Tenía decenas de notificaciones, correos urgentes, mensajes de su asistente, recordatorios de reuniones. Los ignoró. En su mente solo había una imagen: Lucía entrando sola a un hospital con un bebé enfermo en brazos. Y entonces, en medio de esa noche fría, Adrián tomó una decisión que no estaba en ningún plan estratégico. No sabía exactamente cómo, no sabía exactamente qué haría, pero sabía algo con claridad absoluta. No podía volver a su vida como si ese vuelo no hubiera ocurrido. Adrián no durmió esa noche. Se levantó antes del amanecer, cuando la ciudad aún estaba envuelta en ese silencio gris que antecede el movimiento. Se acercó a la ventana del hotel y miró hacia abajo. Autos diminutos, personas apresuradas, vidas que seguían su curso sin saber que, en una habitación del piso 20, un hombre estaba cuestionando todo lo que creía tener resuelto. El saco seguía sobre la silla. Lo tomó entre sus manos y por un instante volvió a sentir el peso tibio del bebé apoyado en su hombro. Cerró los ojos. No era imaginación. Era memoria reciente. Era real. Tomó su teléfono. Marcó a su asistente. «Cancela la reunión de las 9». Del otro lado hubo silencio. «Señor, es con los inversionistas de...»
Cancélala, repitió con serenidad firme. Reagéndala. Colgó antes de escuchar objeciones. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, una decisión no estaba basada en rentabilidad. Buscó el nombre del hospital más grande especializado en pediatría en la ciudad. Llamó, preguntó. Fue cuidadoso. No mencionó nombres completos, solo describió la situación. Después de varios intentos, logró confirmar que una joven madre con un bebé con problemas respiratorios había ingresado esa mañana. Sintió un alivio extraño. Se vistió sin prisa, sin traje, sin corbata. Eligió algo sencillo, casi discreto, como si de alguna manera quisiera despojarse de la imagen que siempre lo precedía. Cuando llegó al hospital, el olor a desinfectante y el murmullo constante lo golpearon con una realidad distinta a las salas de juntas. Allí no importaban los títulos ni las cuentas bancarias. Allí todo se reducía a algo esencial: salud o incertidumbre. La vio en la sala de espera. Lucía estaba sentada en una silla de plástico sosteniendo al bebé contra su pecho. Sus ojos estaban cerrados, pero no dormía. Solo descansaba por segundos. El pequeño tenía una pulsera médica en la muñeca diminuta. Adrián sintió una presión en el pecho. Caminó hacia ella despacio. Lucía. Ella abrió los ojos de inmediato. La sorpresa fue evidente. Se puso de pie instintivamente. Adrián, ¿qué hace aquí? Él sostuvo su mirada sin titubear. No podía quedarme en el hotel fingiendo que no sabía dónde estabas. Ella frunció ligeramente el ceño. No quiero que piense que esperaba algo. No vine porque esperé algo, respondió con calma. Vine porque quiero hacerlo. Lucía guardó silencio. La dignidad seguía intacta en su postura. El tratamiento, continuó él, ¿es costoso? Ella bajó la mirada. Dudó. Sí, pero encontraré la forma. Adrián asintió lentamente. Déjame ayudarte. No necesito caridad, dijo con firmeza, aunque su voz tembló apenas. Él dio un paso más cerca, pero mantuvo el respeto en la distancia. No es caridad, explicó. Es responsabilidad compartida. A veces la vida nos cruza por una razón. Lucía lo observó largo rato. Buscaba lástima, superioridad, interés oculto. No encontró nada de eso. Solo vio a un hombre que también había perdido algo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Adrián respiró hondo. Porque cuando sostuve a tu hijo, entendí que todavía soy capaz de proteger, y no quiero volver a ignorar eso. El silencio entre ellos no fue incómodo, fue profundo. Finalmente Lucía asintió muy levemente. El proceso fue rápido para alguien con los recursos de Adrián. Habló con administración, cubrió estudios, medicamentos, consultas futuras, pero lo hizo sin exhibirse, sin llamar la atención. Cuando regresó a la sala de espera, Lucía lo miraba diferente, no como a un empresario, como a un hombre. No sé cómo agradecer esto, dijo ella. No me agradezcas, respondió con suavidad. Solo prométeme que cuando él crezca, sabrá que su madre nunca se rindió. Lucía sonrió con lágrimas contenidas. Eso siempre lo sabrá. El bebé comenzó a moverse, abriendo los ojos lentamente. Adrián se inclinó un poco. El pequeño lo miró, confundido primero, luego tranquilo. Y en ese instante, Adrián sintió algo que no experimentaba desde hacía años. No era nostalgia, no era dolor, era esperanza. No sabía qué forma tomaría todo aquello. No sabía si su presencia sería temporal o si la vida volvería a separarlos. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. El hombre que había subido a aquel avión no era el mismo que ahora estaba de pie en ese hospital. Y por primera vez en mucho tiempo, el cambio no le daba miedo, le daba propósito. Pasaron los días, y Adrián no volvió a su rutina como antes. Regresó a la ciudad varias veces con la excusa de supervisar proyectos,
Pero la verdad era otra. Siempre encontraba un momento para pasar por el hospital. A veces llevaba café para Lucía. A veces simplemente se sentaba en silencio mientras el niño dormía después de una consulta. No invadía, no imponía, solo estaba. Y esa presencia, sencilla pero constante, comenzó a transformar algo que ninguno de los dos esperaba. El tratamiento empezó a dar resultados. La fiebre desapareció. La respiración del pequeño se volvió más estable. Los médicos hablaban con optimismo prudente. Un día, mientras esperaban los resultados de unos estudios, Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó sin rodeos. Adrián no respondió de inmediato. Observó al niño jugando con sus propios dedos, riendo por algo invisible. Porque durante años me convencí de que el amor era una pérdida segura, y ahora me doy cuenta de que evitarlo fue la pérdida más grande. Lucía guardó silencio, procesando cada palabra. Yo no puedo prometer nada, añadió él con honestidad. No sé cómo se construyen estas cosas después de tanto tiempo cerrado, pero sé que no quiero volver a huir. Ella sonrió suavemente. Yo tampoco sé cómo se construyen, solo sé que se construyen paso a paso. Y así comenzó algo nuevo. No fue una historia de cuento inmediato. No hubo promesas grandiosas ni declaraciones impulsivas. Hubo cafés compartidos en la cafetería del hospital. Hubo conversaciones sobre miedos. Hubo risas tímidas cuando el bebé intentaba dar pequeños sonidos que parecían palabras. Adrián empezó a reducir viajes innecesarios. Delegó más en su empresa. Descubrió que el mundo no se derrumbaba si él no controlaba cada detalle. Descubrió también que sostener una pequeña mano podía ser más importante que firmar un gran contrato. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano al hospital, el niño, ya más fuerte, extendió los brazos hacia Adrián sin dudar. Ese gesto simple lo paralizó. Lucía lo miró con una sonrisa cómplice. «Parece que te eligió». Adrián lo tomó en brazos con cuidado. El pequeño apoyó la cabeza en su pecho, como aquella noche en el avión. Y entonces entendió. No había sido casualidad. No había sido un gesto aislado. Había sido una segunda oportunidad. A veces creemos que el amor llega con fuegos artificiales, pero a veces llega en un vuelo nocturno, con un llanto suave y un hombro dispuesto. Adrián no reemplazó el pasado, nunca lo intentó. El recuerdo de su hijo siempre viviría en él, pero dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una fuerza silenciosa que lo empujaba a amar sin miedo. Lucía, por su parte, dejó de sentirse sola en cada batalla, no porque necesitara ser rescatada, sino porque alguien decidió caminar a su lado. Meses después, cuando el tratamiento terminó con éxito, celebraron con algo sencillo: helado en un banco del parque. El niño reía, saludable, mirando a Adrián como si fuera parte natural de su mundo. Y quizás ya lo era. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez un gesto pequeño cambió tu vida para siempre? Quiero leerte, porque muchas veces subestimamos el poder de estar presentes. Y si crees que alguien necesita escuchar esto hoy, compártelo. Tal vez esa persona esté a punto de perder la esperanza, y una historia puede recordarle que el amor aparece cuando menos lo esperamos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relatos de Hakim Sarin. Aquí no contamos historias de dinero, contamos historias de humanidad. Porque al final, no importa cuántos millones tengas, importa quién puede dormir tranquilo, apoyado en tu hombro. Nos vemos en el próximo relato. Please like the video, subscribe to the channel and bell notification on for latest video.